Muy buenas noches, Edusers. Iba a decir jueves, pero no, hoy no es jueves, hoy es martes. Un día más a nuestro encuentro semanal. Hoy tenemos un programa muy guay. Gracias a Ruth, que se ha animado a ser nuestra compinche en este programa y de la que vamos a aprender, porque Jenny y yo estamos hoy aquí para aprender como todas y todos vosotros, en el que vamos a hablar un poco de la Navidad intercultural. Le hemos puesto este nombre al programa, pero no os quedéis con el nombre en sí, porque creo que va a haber bastantes sorpresas en este programa que os va a hacer mirar este concepto de la Navidad intercultural desde otro prisma. Yo desde el primer momento así voy despertando chicha. Tengo que decir que en la primera reunión que tuvimos Jenny y yo con Ruth, bueno, yo me quedé con la boca así como abierta. Siempre me pasan estas cosas. Así que disfrutar mucho de este programa y sin más ni más le doy las gracias a Jenny por estar esta noche aquí y también a Ruth, sobre todo a Ruth, por compartir este momento con nosotras y transmitirnos todo su conocimiento. Y yo que voy a estar aquí de presentadora en segundo plano esta noche, os dejo a manos de Jenny. Muy buenas noches a todos y a todas. Y bueno, buenas noches a ti, Lucía, y a ti, Ruth. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Y nada, pues si quieres empezamos. Vale, cuando vosotros queráis. Bueno, en primer lugar, como pues bueno, para quien no te conozca, pues nos gustaría que hicieras una pequeña presentación pues de cómo realmente llegaste a la educación social, a ser educadora social. Y tu experiencia un poco y trayectoria profesional, porque yo sé un poquito, pero bueno, aquí cuéntanos un poco, Ruth. Ok, bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme, gracias a vosotras. Yo a todos los sitios donde sea dar un poco de voz a la profesión, ahí estoy, ¿eh? Total. Pero bueno, pues mi trayectoria, yo empecé estudiando educación social cuando estaba de las primeras promociones y, bueno, posteriormente estudié pedagogía, sobre todo empecé en educación de calle, menores, pero muy pronto me interesé por las instituciones educativas y llevo trabajando y ejerciendo en escuelas, no me acuerdo, muchos años, ¿no? Fui de las pioneras que empezó a trabajar como educadora social dentro de la institución educativa y, bueno, y actualmente, he estado también muchos años compaginando esta labor soy también profesora, he sido mucho tiempo en la Facultad de Educación Social en la Universidad de Castilla-La Mancha y actualmente también colaboro con la UOC en el grado de Educación Social. Y entonces, bueno, pues compatibilizo el ejercicio profesional con la formación de futuros educadores. Y es un poco, ¿no? Porque te lleva llevando, pero bueno, sobre todo mi labor la desarrollo en la escuela. Qué bien. Pues muchas gracias, Ruth. A ver, así claro, hemos dicho que íbamos a hablar de la Navidad intercultural, entonces, claro, es como, ¿qué es eso? Entonces, pues bueno, creo que lo primero, o sea, así para adentrarnos, sería un poco hablar de los orígenes de la Navidad, lo que todos entendemos como tal, en contraposición a lo que podemos considerar la Navidad actual. Entonces, a ver por dónde... Bueno, ahí te lo lanzo. tener en cuenta que eso lo sabemos todos, ¿no? Que la Navidad es una fiesta de origen cristiano, ¿no? Y que lo que se celebra pues es el nacimiento de Jesús y entonces toda la preparación ante ese goce que viene alguien a salvarnos, ¿no? Entonces ha sido una fiesta que se ha celebrado mucho, pero es verdad que es de origen cristiano, pero ya veremos cómo, bueno, pues un poco la modernidad y los estados-nación hicieron que tanto la forma de pensar occidental como la religión mayoritaria, pues bueno, pues se haya generalizado. Por eso parece que a veces cuando pensamos la Navidad, que esto es muy importante, lo pensamos como algo universal, como que es natural y que es como el que nace, ¿no? Igual que nacemos nosotros, nace ahí la Navidad. Igual. Pero sí que es verdad que su sentido, bueno, yo creo que se ha trastocado, se ha transformado mucho en los últimos años, porque desde ese origen del cristianismo, de la época del goce, del recogimiento, de la salvación, de que alguien venía a salvarnos, pues ahora es o así lo entiendo yo, ¿no? Como un más momento de encuentro, con amigos y, bueno, también, ¿por qué no decirlo?, de consumo, ¿eh?
Entonces, bueno, pues me hacía mucha gracia, ¿no? Que plantearais el tema de la Navidad relacionado con la diversidad cultural, sobre todo porque hace pensar eso, que la Navidad es universal, que todo el mundo la celebra igual, que todo el mundo tiene que saber cómo es, que todo el mundo tiene las mismas costumbres y eso pasa mucho en la escuela, ¿no? Que se naturalizamos ciertas tradiciones o ciertas cuestiones culturales y pensamos que son así para todo el mundo y lo peor de todo es que deben de ser así para todo el mundo, ¿no? Total. Así que, bueno, eso es un poco el origen de tal. ¿Por qué hablar de la Navidad y la escuela? Pues obviamente porque también la escuela es fruto de la modernidad, es otra de las instituciones potentes en en la modernidad y no es neutra, nace con unos orígenes cuando se plantea la modernidad y el concepto de ciudadano y cómo el saber salva al pueblo a través de la educación y además porque estaba la necesidad de la ilustración y de la revolución industrial de que había que formar a los trabajadores, pues surge la escuela. Pero cuando había que formar a tanta gente, pues surge la escuela de masas y se tiene como referentes pues la matriz eclesiástica porque la iglesia era la encargada hasta ese momento de educar o de enseñar más bien, más que educar, a las futuras generaciones, ¿no? Entonces, la escuela es verdad que tiene un arraigo y unas raíces eclesiásticas que siguen marcándola hasta hoy en día, ¿no? Por eso no es de extrañar, porque incluso si nos fijamos en la estructura del sistema educativo y sobre todo del calendario escolar, pues vemos obviamente la influencia de la religión y de estos orígenes eclesiásticos de los que os hablaba, ¿no? Sobre todo las vacaciones están muy relacionadas con las festividades religiosas. Pues Navidad, Semana Santa, menos verano, que parece que no hay nada religioso. Pero todo lo demás está muy ligado. Sí. Entonces, sí que es verdad que aunque tenga ese matiz eclesiástico, la escuela también ha cambiado, no mucho, pero cambian ciertas cositas y sobre todo ahora nosotros tenemos una escuela laica, pero tenemos una escuela laica que a veces olvida esas reminiscencias y roza y ya no es tan laica, ¿no? Entonces, bueno, pues es curioso que se plantee el cómo celebrar esta fiesta o que se hayáis planteado la relación con la diversidad, que para mí justo la diversidad es el resto, es dinamismo, es pluralidad, ¿no? Y pensar la Navidad como algo universal me chirriaba. Claro, todo esto nos lo comentaba Ruth en esa pequeña reunión, porque nosotras decíamos Navidad intercultural. Lo pensábamos en los pisos, sobre todo más ligado a los menores o a las mujeres en pisos, por ejemplo. Lo pensábamos y decíamos, claro, es que a estas personas se les permite no celebrar la Navidad, no celebrar esa noche buena, ese año nuevo, ese lo que sea, se les permite incluir sus costumbres en el caso de que lo celebren. Claro, nosotras lo planteábamos desde ese buenismo, yo creo, ¿no? Desde esa imagen de Navidad universal que nos está trasladando Ruth y decir, claro, pero es que, por ejemplo, si en ese piso de menores o ese piso con adolescentes o en los centros con adolescentes te encuentras a alguien de otra religión, me da igual cuál sea, tienen diferentes ritos, diferentes costumbres, cómo se incluye esto en la vida de un centro, cómo se incluye esto en la vida de un piso, de una residencia, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese buenismo, nosotras pusimos el Navidad intercultural y nos quedamos más anchas que largas. Pero claro, lo bueno de que tiene Eduso TV, lo bueno que tiene la educación social es que al final somos un montón de personas trabajando en realidades diferentes y especializadas en contextos diferentes. Y claro, Jenny y yo nos quedamos lo más a gusto, llega Ruth y nos dice, vamos a poner las cartas sobre la mesa. ¿Qué es esto de la Navidad intercultural? Claro, el problema es que, bueno, habéis caído en un error que es muy común, pues pensar que vuestro entorno cultural es la cultura y que eso ya es generalizable y universal. Entonces, uno de los grandes problemas, ya no tanto, porque fíjate la expresión que has dicho, Lucía, que suena como a mí todavía me duelen los oídos, ¿no? Les permitimos que celebran. No sé, yo me planteo. Pero que te lo digo en lenguaje porque el lenguaje muchas veces construye realidad y hablamos así. ¿Les permitimos? Totalmente.
Como si nosotros, que también nos nombramos a nosotros, no sé muy bien, que hablábamos un poco del concepto de cultura, que para mí es muy importante para entender esto. El punto de partida es que tenemos que entender que nosotros somos sujetos y agentes culturales, pero sobre todo que la cultura no es algo estático. La cultura, además de ser plural, es dinámica y va cambiando, ¿no? Yo decía, nuestra cultura, ¿nosotras tres compartimos cultura? Pues no lo sabemos, ¿no? Seguramente compartiremos muchos rasgos culturales, pues porque hay un marco institucional, un marco político, en un contexto en el que nosotras tres compartimos, y entonces eso nos da una estructura de pensamiento más similar, ¿no? Por así decirlo. Pero, bueno, pues eso, que la cultura, que nuestra cultura no existe, eso hay que romperlo. No existe nuestra cultura y la cultura de los otros. Porque fijaros que cuando pensamos así ya no estamos pensando en que todos somos diferentes, sino que hay unos diferentes, diversos o diferentes o desfavorecidos. Cuando en vez de verlos como diversos, los vemos como diferentes, ahí hay algo chirría. Porque como cuando los vemos otros. claro, los nombramos como los otros. ¿Qué queremos? Estos otros, qué raros son, o que sean como nosotros, que es todavía peor, ¿no? Y los observamos con... Entonces, me resulta curioso, ¿no?, la pregunta, porque lo primero que tiene que hacer cualquier institución no es que se permita, es pensar esas cosas que antes no se pensaban. Porque todas las instituciones, que casi todas esos surgen de la modernidad y del Estado-Nación, pues han vivido y subsistido bajo esas lógicas y no nos hemos preguntado esto, ¿no? España siempre ha sido un país muy plural y diverso. Lo que pasa que también hay que ver a qué ahora llamamos diversidad. Nosotros diversidad lo llamamos sobre todo, lo asociamos a los movimientos migratorios, que obviamente, pues en nuestro país, por la globalización, cada día son más y parece, pero la diversidad ha existido siempre y somos diversos culturales, ¿no? De hecho, yo ahora mismo estoy viviendo en Toledo y se la conoce como la ciudad de las tres culturas. También malentendido el concepto de cultura, pero bueno, para que veáis que ha habido una convivencia con la diversidad constantemente. ¿Qué pasa? Que ahora hay un tipo de diversidad, o nosotros no nos consideramos diversos, que nos chirría y no nos hemos planteado qué lugar debía de ocupar en las instituciones, ¿no? Porque nosotros siempre, bueno, pues se hace así porque es así, porque lo naturalizamos, se acepta así y además, bueno, la imagen de siempre, el que llega tiene que adaptarse a lo que hay, ¿no? Que para eso ha venido también, entre otras cosas, ¿no? Esa actitud y esa idea es lo que nos tiene que hacernos remover un poco por dentro. Entonces, simplemente plantearte, pero les permitimos al otro, ¿no? Yo me plantearía, pero ¿qué hacemos en la institución? ¿Qué haces en un piso de menores? ¿Qué haces? Tú estás para educar o para acompañar, pero desde luego ahí no valen valores universales que nosotros impongamos. El problema es que muchas instituciones, sin darse cuenta, ¿no?, por no pensarse, que a veces es muy complicado y doloroso, porque darte cuenta que tú también eres fruto de tu cultura y que piensas así porque has estado en un proceso de inculturación que te ha llevado a tener esos referentes, pues te hace cuestionarte a ti, ¿no? Que de repente pues te ves diciendo, te permito, te consiento que celebres tu fiesta, tus actos religiosos. O sea, fijarnos dónde nos pone, ¿no? Yo hablo mucho de, está muy de moda también ahora, de la palabra tolerar en Navidad, porque hay que tolerar. Tolerar supone una postura de superioridad, ¿no? Yo que soy tan, te tolero a ti, ¿no? Y fijaros cómo estas cosas están metidas en nuestro lenguaje cotidiano y ni nos damos cuenta. Entonces, claro, yo ni me planteo eso de, ¿se le permite al otro? No, vamos a hacer un proceso que también para esto estamos en un lugar de profesionalización. Vamos a pensar que el contexto ha cambiado, que no es universal, que tenemos que desnaturalizar todas las instituciones y, por lo tanto, repensarlas. Y repensarlas con todos los que forman parte de la institución, que desde luego no son solo los educadores. Y además que dentro de los educadores también hay mucha diversidad cultural, ¿no? Pero romper un poco el ciclo de siempre ha sido así, es lo que se ha hecho y no nos hemos planteado nuevas cosas. Y entonces parece que ahora nos asustamos un poco, ¿no? Y es verdad que la escuela también se lo ha planteado más de forma pública, porque también es una institución mucho más masiva, y hay muchas escuelas que ahora ya se plantean mezclar la escuela con la religión, o que no nos tachen de excluir al otro, ese tipo de cosas, y se han planteado, bueno, ahora hay cosas tan diversas como la fiesta del invierno, bueno, no sé, unas cosas que nos inventamos, ¿no? Sí, Sin tener... Sí, para poner like o para quitarle hierro a una cosa, sí, ¿no?
Que al final Pero, o sea, al final se celebra lo mismo de la misma forma, pero con bueno, porque otro se le nombre, cambia por el así nombre, decirlo. Ujú, pero no hemos pensado lo suficiente para celebrarlo de otra manera. claro. Exactamente. Porque Eh, yo no es- estoy diciendo que porque la Navidad sea una fiesta cristiana, mm, a pesar de que no sé cuántos de los que habitan las instituciones y las educativas son cristianos católicos, apostólicos y romanos, ¿no? Sino el cómo configurarla de otra manera. Porque también el modelo intercultural tiene una cosa, es que hay que valorar y visibilizar la diversidad. A lo mejor la Navidad también es un buen momento para conocer y acercarnos a otras realidades y para dar a conocer también ciertos rasgos que nosotros pensamos que como no somos diversos, todo el mundo los tiene que conocer, los tiene. Lo único que no puede ser, eh, pues la festividad de un referente cultural único. ujú, Claro, yo creo que ahí es súper importante el separar, el diferenciar los conceptos o los términos de cultura y religión. Porque, ujú, claro, Evidente. digamos que los enlazamos, por así decirlo, pero son dos conceptos completamente diferentes. Efectivamente, bueno, todo aspecto, la religión es parte de la cultura, ¿no? Pero obviamente no es cultura. La cultura no es estanco y además tenemos que tener en cuenta una cosa súper importante, que nosotros no trabajamos ni con culturas ni con religiones, nosotros trabajamos con sujetos de educación. Punto. Cuando pensamos así y nos dejamos de montar unas pelis sobre el otro y lo que queremos construir sobre el otro y pensamos en qué construir juntos o cómo generar otro tipo de cosas, pues la cosa cambia bastante. Y es verdad que sobre todo los cambios que se han hecho en las instituciones es más por el miedo a unir, por el tema religioso, pero no se ha pensado tanto el tema cultural, ¿no? Yo qué sé, yo recuerdo, por ejemplo, el año pasado en mi centro que todos hacen pues una típica fiesta donde compartimos, hicimos, para que no fuera navideño ni estuviera tan mezclado por la religión, hicimos como un desayuno saludable, ¿no? Que fue un momento en el que compartir toda la comunidad educativa, cada uno llevó un plato, ¿no? Y recuerdo que una alumna de origen marroquí llevó unos polvorones, ¿no? Y le dice un profesor, me vino a la mente el otro día y dice, pero ¿y vosotros tal? Dice, no, esto es un dulce, dice, muy típico, en mi casa se hace mucho. Y yo digo, vamos a ver, un polvorón, si eres de origen marroquí. Hombre, que también hay que ver que el Islam y que Mahoma, que Jesús es un profeta, es el profeta más importante. Lo que pasa, los musulmanes no tienen imágenes, no celebran ¿no? ni el día de Mahoma siquiera, ¿no? Que es diferente, pero que ellos también sí que saben lo que es la Navidad perfectamente porque lo estudian, porque Jesús es uno de los profetas más importantes. Cuestiones así, ¿no? Y el otro se queda como diciendo, qué chorro, o sea, como desconcertado. Y estamos hablando de un profesor se le presupone cierto nivel de conocimiento sobre ciertos aspectos. Y es justo por eso, porque la neutralizamos y cuando pensamos en la diversidad solo pensamos en lo radicalmente diferente y además solo nos fijamos en todo aquello que nos diferencia. Por lo tanto, no nos damos cuenta en todo aquello que nos une, que es justo lo que hay que hacer para generar un contexto intercultural, por así decirlo. Dar ujú. posibilidades de encuentro, de cómo se vive en otras situaciones, de cómo se gestiona, de cómo... ¿no? Pero Sí, bueno. sí, totalmente. Antes, bueno, Lucía. ¿Qué? Ah, vale, no, que pensaba que ibas a decir algo. No me he caído, no me he caído. Sigo viva, no se me ha ido el ordenador, no he perdido, no me están hackeando, no nada. Sigo aquí. Todo va bien, genial. Bueno, pues antes sí habéis mencionado así por encima el tema del calendario escolar, del calendario cristiano, que realmente, o sea, nuestras vacaciones, bueno, las vacaciones de casi todo el mundo en nuestro país tienen una relación cristiana, o sea, los festivos vienen por la religión, por así decirlo. Entonces, podemos decir que es una imposición de lo que entendemos como nuestra cultura o nuestras costumbres. ¿Qué entendemos realmente por nuestra cultura? Claro, que entendemos, cada uno entiende una cosa, pero obviamente, porque, a ver, la modernidad trajo la consolidación de los estados-naciones y todas las organizaciones y su forma de funcionar están basadas sobre eso y sobre unos criterios civilizatorios. Fijaros que suena súper fuerte, ¿no? Entonces nosotros con nuestros ideales civilizamos a los demás también. Eso es cuestión. Y las instituciones, no sé si es que lo hacen como imposición, pero sí que es verdad
que no se han pensado que son fruto de eso y que vienen de ahí. Por eso os decía que el gran problema de naturalizar eso de es per se y no darnos cuenta. Fijaros que la escuela, por ejemplo, tuvo una gran acogida, ¿no? Porque generó oportunidades a mucha gente, pero en el fondo también es una máquina de inculcación ideológica. El problema es que hay que ser conscientes de que somos una máquina de inculcación ideológica y a veces hay que desaprender o deshacer ciertas formas con las que veníamos funcionando per se. Porque es verdad que la escuela ya cuenta con unos siglos, que la realidad ha cambiado mucho, pero si rascas un poquito, la escuela y casi todas las instituciones, tanto es efectivamente que el calendario laboral de un país nadie se ha planteado que es de origen cristiano, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues porque es así, porque es Semana Santa. A mí no me dejen mis vacaciones y me da igual un poco. Sí, Lo sí. que sí que resulta curioso, ¿no? Es cuando nos planteamos, porque ahora es verdad que estamos un poco reticentes a que se asocie la cultura a la religión, bueno, pues por esta nueva corriente laica, pero sí que sigue pareciéndonos las tradiciones o las formas de los referentes culturales de los otros como, cuidado, sobre todo otras religiones nos dan mucho miedo, la nuestra la cuestionamos menos. Pero incluso, fijaros que no tiene nada que ver, que también depende de qué religión venga o de qué cultura venga, porque muchas veces se leen estas aperturas a otras formas de pensar y a otros referentes culturales como una conquista que nos quieren conquistar, ¿no? Sin embargo, pues hablábamos el otro día, si introducimos Halloween y de repente ahora, pues eso, que en nuestras escuelas, por ejemplo, entre Halloween es que yo cuando estudiaba yo, Halloween, como mucho en alguna película que veías una calabaza y una bruja, pero no sabíamos mucho más. Total, sí, sí. Y de repente, lo digo por esa reticencia también de a veces de que nos quieren transformar, pero depende de quién nos transforme o cómo nos transforme, la cosa cambia, ¿no? Entonces, si nos imponen, entre comillas, porque fíjate, es que lo decías, ¿lo imponen? No, Halloween no lo ha impuesto nadie, pero al final, bueno, no lo ha puesto nadie concreto. Obviamente hay unos poderes fácticos y unos intereses detrás que interesan Sí, sí, totalmente. que celebremos eso, pero nadie se lo plantea. Es decir, que nos planteamos la diversidad y fíjate que también nosotros sabemos que no somos anglosajones, pero cómo, dependiendo de quién sean esos otros o cómo entendamos a esos otros o cómo posicionemos a esos otros, pues la escuela es abierta o es cerrada. Pero esto es la escuela y casi todas las instituciones, ¿eh? Sí, sí. Claro, es que realmente si nos paramos a pensar, hemos adoptado, y entre comillas todo el rato, porque son palabras que lo que dices, depende cómo las uses, pues pueden tener una connotación pues bastante importante. Hemos adoptado festividades como Halloween, Carnaval, los calendarios de Adviento, que el otro día hablábamos que bueno, tenemos que entrar a ese tema, por favor, ¿eh? Entonces, eso lo hemos adoptado, o sea, lo hemos acogido como nuestro, o sea, sin ser nuestro, o sea, pues, con ese nuestro de nuestra cultura que tenemos tan arraigado, por así decirlo, pero sin embargo, no nos planteamos celebrar el Ramadán, la fiesta del Cordero, ahí no sé exactamente, el otro día estoy buscando un poquillo, el Año Nuevo Chino, o sea, me refiero, eso nadie se ha planteado, por lo menos en mi entorno, por así decirlo, en mi ciudad, en mi colegio, y yo creo que en ningún sitio nadie se ha planteado eso, pero ¿por qué unas sí y otras no? Más... Pues tiene mucho que ver con a qué denominamos diferente y con las lógicas de poder. Que a veces cuando hablamos de la diversidad cultural, no sé si estamos hablando de diversidad cultural o de diversos poderes, ¿no? Y ciertos niveles sociales, económicos que influyen en las lógicas de poder y que conforman nuestra forma de entender y vivir las cosas, ¿no? Pues fijaros que os decía, últimamente hay mucho miedo con asociar ciertas cosas, y sobre todo educativas, con la religión, pero el Adviento también viene del cristianismo, es la espera a la Navidad, para el goce, que viene todo desde la misma lógica cristiana. Pero ahora, pues yo qué sé, pues lo han puesto de moda al mercado porque es una forma de consumo, ¿no? Y te salen todos los influencers abriendo su calendario de Adviento, que es como disfruta cada día. Fijaros cómo incluso se ha cambiado la lógica y nos da lo mismo, porque el Adviento era la espera, la llegada, la salvación, esa alegría, ese momento de recogimiento esperando el momento de la salvación y nosotros es como, disfruta cada día, abre un regalito, jiji, jajaja. Es decir, que le hemos cambiado también muchas cosas el sentido, justo por eso también, porque la cultura es plural y dinámica y va cambiando constantemente con las circunstancias y con los actos sociales. Sin embargo, ¿por qué una fiesta sí o no?
Pues porque ciertas tradiciones o ciertas costumbres o ciertas cosas vienen desde un sitio que tiene mucho más poder que desde otro, ¿no? Al final, nosotros seguimos siendo súper eurocentristas. Para nosotros solo existe Occidente y las cosas que hay en Occidente, todo lo pensamos desde el mundo blanco occidental y desde lo hegemónico. Entonces, todo lo demás nos chirría un poco, ¿no? Ayer, creo que fue ayer o antes de ayer, recibí en el correo del centro una guía que me llamó mucho la atención, ¿no? Que era para celebrar las Navidades desde la igualdad en los centros educativos. Y digo, fantástico, alguien que piensa que todos somos iguales y la comunidad educativa. Primero, cuando la escuela habla de igualdad entre el alumnado, el resto de los miembros de la comunidad educativa tampoco. Pero sobre todo era a la igualdad, era enfocado desde la perspectiva de género, ¿no? Pues los regalos, que no se regalan a los niños no sé qué, a las niñas, cómo trabajar eso y cómo abordarlo de la escuela. Pues fíjate cómo eso también tiene unos intereses y unas prioridades políticas. Dependiendo de lo que interese, se trabajan unas cosas y otras. Lo que pasa es que como nosotros todavía nos sentimos la cuna de civilización y hay algunas culturas que nos parecen más cercanas a la nuestra, partiendo de la base que ni nuestra cultura ni los otros existen, que es una construcción que hacemos nosotros para mantenernos en el poder, ¿no? Pues fíjate cómo cambia, ¿no? Y nada tiene que ver. Es un miedo a ciertos otros, porque la diversidad... Si nos planteamos las fiestas que sí y las que no, América sí, Asia no. Por poner así... Y esto va a cambiar de una forma... Esto va a cambiar y lo estamos viendo en cuanto a Asia. Ahora, debido a la pandemia y todo su origen en Asia y en China, que un poquito ahí también de cuidado. Pero nosotros ahora ya Asia lo empezamos a ver como una potencia económica. En cuanto pasas a ver la gente como una potencia económica, ya lo diverso no te parece tan diverso. Ya te parece que, bueno, que un poquito el tono de la piel tampoco influye tanto y que si tienes los ojos más rasgados o no, tampoco influye tanto. Y además, porque se entiende que los valores que inculcan o las cosas que hacen son como de cultura de élite, de primer mundo, ¿no? Porque una cosa que tenemos cuando leemos la diversidad es que lo hacemos desde el buenismo o que lo hacemos desde el etiquetaje de la solidaridad. Los otros son los pobrecitos, los desvalidos, incluso una cosa que es más terrible, los bárbaros. Porque fijaros, como la fiesta del cordero, es que a quién se le ocurre ahora celebrar que vamos a matar a un cordero. O sea, eso es una barbaridad porque los derechos de los animales, o sea, ponemos el grito en el cielo. Y otras cuestiones no. ¿Por qué? ¿Pues son más bárbaras? No, es que al otro ya le estamos leyendo como bárbaro. Si tú desde el principio hay diversidades y a cada diversidad le encajonas en un sitio que tiene que ver con la situación en el engranaje económico y de poder, pues la cosa cambia muchísimo. Por eso se celebran unas cosas y no, y otras sí, ¿no? Entonces, y esto es curioso porque nunca, no lo planteamos. Cosas que, pum, no las comemos, pero porque son costumbres. Y esto, a Asia estarse convirtiendo en una potencia económica, va a cambiar. Porque fíjate, nosotros en Estados Unidos, América, pues eso, es que nacieron antes de ayer, como el que dice, ¿no? A la Europa, a la vieja Europa que ha marcado el ideal de civilización durante siglos, y de repente vienen los americanos y bueno, cualquier día celebramos Acción de Gracias también, ¿no? A mí me resulta raro que no sea... Que no se haya trasladado, ¿verdad? Sí. Pues a lo mejor porque todavía no le hemos dado ese ambiente lúdico festivo y luego hay que tener una cosa muy importante, que ahora el poder viene ligado a lo económico, como decíamos. Y entonces hay ciertas fiestas que se asocian más a ciertas formas de consumo, ¿no? Es decir, la Navidad también ahora goza de un esplendor que decimos, ¡ay, amistad! Bueno, ni amistad ni compartir, es más gasto, comprar, derroche, todos los restaurantes llenos, te puedes llevar mejor o peor con tus compañeros de trabajo, con tus amigos y tal, pero todas las pandillas se tienen que juntar en Navidad como si fuera el ocaso del mundo. Pero fijaros cómo eso funciona como paradigma y como referente cultural para todos. Entonces, a lo mejor me tengo que plantear yo mis propios referentes culturales para cuestionarme los de otros. Pero eso es verdad. O sea, ahora la Navidad es brilli, luces, gastos, compra, regalo. ¿Por qué se celebra eso? Porque obviamente hay un interés terrible porque se celebre. Por lo mismo que de repente se celebra el Día de los Enamorados. Y es la misma lógica que ha surgido el calendario de Adviento. Es que el calendario de Adviento es con regalo. Empezó como algo para explicárselo a los niños dentro del cristianismo. Sí, antes era como muy infantil, pero es que ahora tienes
de maquillaje, de cervezas. Vi yo el otro día, o sea, cada día una cerveza diferente, de ámbar, Porque no tiene de, nada que ver Para perros de también he todo. visto yo. no tiene nada que ver el Adviento ni los orígenes No, por tiene supuesto. que ver con el consumir, con el exhibir, con el decir, fijaros ahora cómo también ha cambiado la lógica. Antes era la espera, alguien que me va a salvar, y ahora siempre es la Navidad porque yo me lo merezco. Y vamos a celebrar y me voy a comprar el brilli, tengo que hacer no sé qué, Total. y el regalo más caro. Tal. El problema también, que Mm. estamos hablando de un fenómeno social, pero como también esto se traslada a las instituciones y esos desequilibrios de poder, y esto también lo está transmitiendo la escuela, ¿no? Sobre todo. Claro, Que porque eso ahí quería yo un poco entrar. ¿Cómo se entiende la diversidad, tú que estás ahí en el meollo de la escuela, en la escuela? ¿A qué llamamos realmente diversidad cultural desde el ámbito escolar? a los migrantes, a la población de origen migrante o que tienen unas facciones raciales que a lo Cuando, cuando se fenotípicamente dice, diferente a lo nuestro y a lo migración, todo lo demás. ¿No? cuando escuchamos la frase en España hay diversidad cultural, ahí estamos básicamente diciendo, Pues estamos diciendo una obviedad como un castillo, pero sí, no es en pero España, es que en todos los sitios, porque el ser humano es exactamente. diverso por naturaleza, somos diferentes por naturaleza y por lo tanto, que todo el mundo somos diferentes, el problema es cómo marcamos y sobre todo porque nosotros nos hemos creído muchas veces la cuna de civilización y decir esto es lo que tiene que ser, ¿no? Porque sobre todo hemos tratado que nuestros valores o nuestros referentes culturales se impongan hacia los otros. Lo Totalmente. que Sí, sí. pasa que no sé si ha hecho así ahora ya no se hace tan con ese objetivo o explícito, pero implícitamente está ahí. Entonces, eso es lo que se lee de diversidad en la escuela. Y hay más un temor a celebrar ciertas festividades por lo que decía, por el aspecto religioso y que se vayan a meter por la libertad religiosa, que ahora está muy en boga hablar de eso, que no digo que no haya que hacerlo, pero que tampoco ahora es lo único, y se olvidan otro tipo de diversidades, yo lo comentaba el otro día. Pues eso, es que hay que pensar que los centros educativos se vuelven locos con el Festival de Navidad. Es una cosa top ten. Pero eso influye y deja ver mucho también, no se piensa en la diversidad de las familias, en que hay familias que no pueden participar en esos eventos, no se piensa en los horarios, no se piensa que también a veces evidencian más las diferencias y marcan mucho más la diferencia y cómo dejan entrever diferencias socioeconómicas que luego tienen sus repercusiones en la vida del centro, ¿no? En vez de buscar lo que os decía, lo que nos une, que es el modelo intercultural, podríamos pensar y ver cómo celebrar la Navidad, pues que al final, ¿cómo vivimos ahora? ¿Como un momento de compartir? Pues vamos a ver desde tus referentes culturales cómo se comparte, cómo compartís, qué hacéis cuando reunís, si es un momento de familia, si no, pues un momento para visibilizar todas las culturas, ¿no? Pero para visibilizar y darlas valor, porque no solo visibilizarlas, tened en cuenta también que cuando se visibiliza, algunas veces también hace el efecto contrario, porque las folclorizamos, ¿no? Lo diverso, ¡ay, qué bonito! ¿Verdad? ¿Eh? Como lo exótico, ¡ay, qué monos! Sí, Igual sí. que les permitimos, es que son muy graciosos. No, esto no va de eso. Y fíjate que cuando hacemos eso, también desde un postulado de buenismo, al final lo que estamos diciéndole al otro es que tú eres diferente, eres inferior. Por eso, ¡ay, qué buenino, qué majo, qué gracioso! Es una forma de decir, bueno, tus costumbres al final, bueno, algunas son graciositas, pero vamos, tampoco Sí, te creas, ¿no? Vamos sí, a sí. marcar distancia. Sí. Porque, claro, realmente, bueno, creo que lo hemos recalcado a lo largo de varios temas, pero en la actualidad yo creo que hay una relación, bueno, vital, o sea, por así decirlo, entre Navidad, o sea, y consumo. O sea, la tradición se mantiene, pero yo creo que por el propio consumismo. O sea, ahora mismo a la gente le dices, vale, celebramos la Navidad sin regalos, sin marisco, por así decirlo. Y a ver quién aguanta el cuñado durante toda la noche. Lo siento mucho. Hay que decir las cosas bien dichas. Todo, ¿no? Todo. Hay que tener ya. ¿Y quién se plantea la Navidad como tal? Pues es que no la planteamos, pero fíjate, a ver, es que es muy difícil porque puedes decir, joder, este planteamiento, ¿por qué no nos lo planteamos? ¿Es que somos todos un poco tontos y entonces no pensamos y estamos aborregados? Bueno, pues un poquito sí, pero también
esto ha sonado así muy mal, pero ya ahí lo dejo. También es verdad que fijaros en cifras económicas. Fíjate en las tasas de paro en diciembre. Ujú. Bajan porque de repente, claro, todo el mundo contratos temporales que nadie se plantea los trabajos que tienen, pero de repente todo el mundo está currando, los bares están llenos, aumenta el consumo. Bueno, luego ya enero es otra cosa, ¿sabes? La cuesta de enero ya es otra Pues Enero. nunca mejor dicho. ¿no? Pero fijaros cómo lo que se hace. Fijaros, si se cambiara un poco el enfoque este de anticonsumo de las Navidades, el PIB del país, Total. que no es una tontería, que es que cada pensamiento y cada forma tiene sus consecuencias y romper ciertas lógicas, ir en contra de las lógicas del consumismo y del capitalismo, eh, eh, hay Es que que tener simplemente mucho cuidado. tenemos que plantearnos también algo que parece tonto, pero ¿por qué llevan los polvorones desde septiembre? ¿Por qué? Por el Bueno, pues consumo. justo por eso, porque tienes que terminar una temporada con la otra. Y de Exacto. repente eso, pues, bueno, los supermercados de noviembre, en cuanto se acaba Halloween, porque la Sí, otra sí. cosa, sí, y luego es Navidad, y luego en febrero los enamorados, y luego, sí, así vamos moviéndonos por corrientes de Constante, o consumo. sea, es verdad, o sea, si paramos a pensar un poco en supermercados, tiendas y tal, o sea, termina una cosa, o sea, una cosa y empieza otra, o sea, pero continuo, o sea, literal. Y además no se lo plantea, lo que pasa que lo de la Navidad es como más, a mí si me permitís, más hiriente, ¿no? Porque Sí. además es que todos los demás principios por los que se lucha el resto del año parece que se olvidan. Fijaros ahora que yo creo que estamos en un momento social que hay mucha sensibilidad con el medio ambiente, con un consumo responsable y con las energías renovables. Da igual, las luces de Navidad, para eso no. El otro Y día como se dejen mi lo... pueblo sin luces, pues vaya, no Bueno, sé qué, toda la ciudadanía en la calle, porque somos lo peor, porque si el resto del año no tienes ni una farola encendida en la calle y te rompes la pierna en la igual, acera, no pasa nada. Pero, igual. ¿sí? O sea, Pero es que pero va en aumento, ¿eh? O sea, yo este año, aquí en mi ciudad, en Zaragoza, bueno, mis padres viven cerca de la Plaza del Pilar y hay otra plaza que es más pequeña que nunca ha tenido luces. O sea, tengo 35 años y esa plaza nunca ha tenido luces. Bueno, este año, o sea, le han puesto todo como hojas que hacen como forma de corazón, pero gigantes, o sea, gigantes, todas, cada una de un color iluminada. Y los puentes están todos iluminados. fijaros también porque se hace una asociación terrible que nadie se da cuenta, ¿no? Que además es el consumo con la excusa del amor. Bueno, como es un día y es por los amigos, y es para, se puede gastar, está permitido, porque otra cosa que me planteaba el otro día es eso, ¿no? De la Navidad solidaria y ver al otro también como de compartir o dar a los pobres o ese concepto que dices, madre mía, es que es anacrónico total, pero cómo se sigue manteniendo pues en nuestro día a día y en nuestra forma de actuar. Y obviamente, claro que va en aumento. Y fíjate, o sea, los mercadillos navideños, que antes eso era una cosa, sobre todo en los países nórdicos, y ahora no puedes ir a ciudades que no haya un mercadillo navideño desde el 1 de noviembre, claro. Sí, Eh, sí. las luces, lo otro, el consumo, los regalos, todo el rato regalando. Fijaros el dinero que mueve la publicidad, cómo se movilizan un montón de cosas, ya no es el marisco y además eh, si decimos que la cultura es plural y que va cambiando y esa es dinámica justo por eso. Yo entiendo que hace, yo qué sé, 20 años, pues las familias se reunieran y ¿qué haces cuando te reúnes? Pues para compartir, compartes lo mejor. Entonces era el marisco, ciertas cosas que sobre todo los de interior, pues no teníamos acceso mucho. Y ahora tampoco tiene mucha lógica, porque ahora las familias, pues a ver, si nuestra economía está para comprar marisco, es mucho más fácil comprar marisco en febrero, que cuesta la mitad, que en Navidad, porque ya no necesitamos, tampoco hay esa época de hambruna que antes se celebraba el día ese, que nos juntábamos todos, fijaros el concepto antiguo, cuando vienen las visitas se saca lo mejor, era para celebrar, ese día no importa nada. Y entonces también la lógica está de consumo y el capitalismo nos va diciendo, olvídate de los problemas. Todos sabemos que existe la cuesta de enero. Pero bueno, tú por ahora olvídate de ella. Ya llegarás Sí. a enero. Tú ahora gasta, Como derrocha, sea. vive, regala. Acuérdate de los desvalidos, pero solo hoy. Solo esta Navidad, porque está muy mal que la gente pase Nochebuena en la calle. Pero bueno, si eres indigente el 8 de enero, ya da igual. ¿No? Si eres sin techo el 8 de ya, bueno, ya no me da tanta pena, por así decirlo. Sí, Entonces, desde fíjate, luego.
es una época muy hipócrita en general con todo, con todos estos valores que acabas de mencionar. Porque eh, son contrarios, pero fíjate cómo Totalmente. mantienen, o sea, aunque mantienen lógicas contrarias, porque la Navidad actual no tiene nada que ver ni con el amor ni con el compartir. Es Nada. una competición voraz para ver quién es más, quién está más guapo, quién tiene el brilli brilli, quién tiene su mejor foto en Instagram, ¿no? Eh, pero lo siguen haciendo con la excusa de para que no nos sintamos tan mal, que son también las herramientas que el capitalismo utiliza porque todo el mundo sabe que el capitalismo para el bien común es nocivo. Porque el capitalismo y que tú estés muy bien y que tú comas langostino ese día, que sabemos que no hay langostinos para tantos, es que otro no va a tener nada en el plato. Pero nos olvida pensar, te quita ese pensamiento de que otros no lo tienen, ¿sí? Porque solo tú tienes cosas buenas, no hay más tu tía, ¿no? Fijaros, por ejemplo, por lo que decíamos otra, con las formas de celebrar, que por eso me hacía gracia lo de la Navidad y la escuela, pero cómo se podría cambiar de enfoque y aprovechar en la escuela para decir, el compartir no es consumo, no importa lo que tengas, los bienes materiales, lo que importa es lo que sea, para poner de relieve y compartir otras formas de celebración, de la amistad, de lo común. Porque fijaros que es que la Navidad en el fondo es esa celebración de lo común, de que somos, de que nos va a salvar el otro, de que estamos en conjunto de los nuestros, pero lo que hacemos es todo al revés. Es celebrar hasta no sé qué. Es muy individualista la visión de la Navidad actualmente, porque la mente individualista es la que hace que el capitalismo funcione, que va en contra con todo lo social y todo lo educativo, que eso es algo que también como educadores sociales nos deberíamos de plantear. Yo creo que esto que estás diciendo pues, viene muy, o sea, puede estar muy relacionado con, sobre todo en el ámbito escolar, con la Navidad, o sea, uniendo, por así decirlo, Navidad y el estatus económico, porque al final lo que dices, el tema de los regalos, por poner así un ejemplo, o sea, al final es mejor el niño que tiene el regalo más caro o el regalo más bueno o el... Entonces, también es un aspecto, me parece importante a destacar, sobre todo desde el ámbito escolar. Claro, porque en el fondo lo que hace es que, lo que os decía antes, que se marquen muchísimo más las diferencias, más en lo que nos parecemos, ¿no? Y esto sobre todo en la infancia, que en la Navidad es como, uy, los niños, da igual, no importa, todo por la felicidad de la infancia. Hace muchas gracia, solo nos acordamos de los niños para Reyes, el resto del año nos importan más bien poquito. No, pero sí que es verdad que como hay ciertas actividades que se puede hacer en la escuela eh, para trabajar eso y para ver que hay gente diferente y no es ni menos, ni más ni menos que tú. Una cosa importante es que hay que asumir también el mundo en el que vivimos y que vivimos en un mundo desigual. Y que estar en una situación, en un momento coyuntural, no significa que tú seas eso. Eso no identifica que tu familia en un momento tenga menos dinero o más dinero y por lo tanto no pueda recibir regalos, no quiere decir nada. Pero como lo que se premia, lo que se valora, como lo que se resalta es, ay, mira este lo que le han regalado, pues al final el otro queda pequeño. Que es un poco lo que te decía también con las familias. Es una forma que bajo este halo de compartir, de solidaridad, en la escuela se ve un montón de desigualdad y hace que muchísimos alumnos se sientan fatal, ¿no? Por lo que os decía, si todos los padres de todos los niños pueden ir porque se pueden permitir el lujo de una tarde o pedir el día o yo que sé, organizarse para poder ir a ver el recital de su hijo, hay otras familias que no. ¿Qué pasa con esos niños que no tienen a sus padres y que todo el mundo le está poniendo, fíjate, tus padres no han venido? Ya. ¿No? Y encima, luego hablemos de reyes. ¿Y qué os han traído los reyes? ¿Y qué habéis comido? Porque no se habla de, no se trabaja otras cosas de qué habéis hecho, qué actividades en familia habéis hecho estas navidades, que podría ser otra forma de enfocarlo. No, ¿qué os Total. han regalado? ¿Qué no sé? No, no, no. Que sigue Sí. marcando en la diferencia. No que nos une. ¿Todos habéis recibido un regalo? Pues ya está. No pongamos ahí el énfasis en cuál ha sido la diferencia de La regalo. diferencia material y eso. Otra vez, de nuevo. A ver cuál es la mejor, cuál es la que más aporta. Claro. Sí, sí. Entonces eso es importante porque es verdad que somos conscientes de que vivimos en un mundo desigual, pero la escuela tiene que generar oportunidades para todos y desde luego proponiendo actividades de este tipo no ayuda a generar oportunidades, sino que hace mella en la diferencia y deja entrever la diferencia y entonces además se le ve mal, la gente lo vivencia con vergüenza, la gente tampoco quiere contar porque
A nadie le apetece decir que no ha tenido 7 regalos, solo uno, o que... Total. Sí, sí. Porque, y además que no hace falta que se diga explícito, que también hay que trabajarlo. Después de Reyes, tú pisas un centro educativo, va a todos los alumnos niquelaos. Es como a principio de curso, ¿no? Que se nota también el nivel socioeconómico, depende de quién estrena mochila y tal, que parece que el principio de curso, ahí ya no lo dice el Corte Inglés, ¿no? Prepararnos que vamos al cole y hay que comprar todo porque el primer día de cole es lo más. Y lo mismo pasa después de Reyes. Después de Reyes, pues sobre todo en los institutos, la adolescente consuma jersey nuevo, las zapatillas, no sé qué. Es como una entrada en escena. Pensemos y posicionarnos en otras situaciones y en otro alumnado que tenemos que ese día, o sea, te tienes que hacer un poco la figura invisible porque te quieres morir. Trabajemos eso, ¿no? O trabajemos de otra manera. Eso también es diferente. Y pensar eso, que la diversidad no es solo los orígenes, no es solo el rango fenotípico, no está en la religión, que todos somos muy diferentes y además que cambiamos y que podemos estar en todas las situaciones. Eso tampoco se aprende a vivir. Y obviamente relacionar la Navidad con el consumo no ayuda a limar desigualdades, sino justo en poner el ojo ahí, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, sí. La verdad es que a mí me da mucha pena el tema de los adolescentes, los menores, esa vuelta a clase y qué te han regalado. Pero es que previo a eso, yo recuerdo en el cole vamos a hacer la lista de los Reyes Magos. ¿Qué le vas a pedir a los Reyes Magos? Ahí ya te están incentivando a decir, quiero 18 regalos, ya, pero si luego tus padres no te pueden comprar absolutamente nada de lo que ponen en esa lista, te sientes frustrada y también, sobre todo cuando no entiendes que los reyes son los padres, es como me he portado mal, soy mal niño, mala niña, ¿por qué no? Es muy duro eso. Es muy duro eso, pero fíjate, yo me voy más allá. O sea, ya que la escuela se plantea como actividad, vamos a escribir la carta a los Reyes Magos, Totalmente. cuando, yo qué sé, en la educación pública ahora mismo el 50% del alumnado irá a la alternativa de religión, llámese X, dependiendo de la ley que sea, y luego, no sé, te llega que hay que hacer la carta a los Reyes, porque fíjate lo que decíamos del origen de la Navidad. Pero si aquí no hay ni cristianismo ni nada, de repente no vas a la religión, vas a un colegio laico, no haces nada vinculado con la religión y escribimos la carta a los Reyes y además en la mitad de los centros, sobre todo cuanto más pequeños son, ¿no? En escuelas infantiles, van los Reyes. Sí, sí. Ah, sí. Pero Claro. un día van los Reyes, otro día va Papá Noel, el otro día no sé qué. O sea, tú imagínate cuando que también me hace mucha gracia. También recuerdo el año pasado otra vez que, bueno, en mi centro intentamos celebrar el Día de la Diversidad Cultural y decía una profesora, le digo, bueno, primero que hay una identidad, como lo unimos mucho con la migración, se entiende también que el diferente es el que es de otro país. Entonces, me decía, podemos hacer una exposición de Perú, Ecuador, de no sé qué. Y digo, bueno, pues tendremos que poner también pues de Toledo, del pueblo que seas tú, ¿no? Un poquito, porque se supone que es compartir. Hombre, ellos lo conocen ya de sobra, ¿no ves que viven aquí? Y digo, pues si ellos viven con nosotros, deberías de conocer tú de sobra también lo suyo, ¿no? Claro. Es decir, que es muy curioso, pero el concepto que se tiene de diversidad es como algo tan estanco, tan cerrado, tan etiquetado, y que no se tiene en cuenta y que no se ve, no somos capaces de verlo. Lo sabemos discursivamente, pero luego en las acciones es complicadito. Sí. Bueno, yo creo... ¿El qué? Quiero Didi. decir que definitivamente vivimos en una sociedad en la que nos quedamos con el buenismo, ¿no? Con el buenismo por épocas. No por el buenismo, por épocas, pero sin embargo, a ver, es por épocas, pero también hay una cosa que también en el mundo de lo social y de la educación social, que a mí es algo que me preocupa mucho, también esto de nosotros, que también el educador social también se cree salvador, como en las civilizaciones, ¿eh? A veces creemos que vamos a salvar al mundo y me da mucha rabia cuando con los educadores, no, es que yo quiero estudiar esto para ayudar a los demás. Bueno, partamos de la base que igual el otro no necesita tu ayuda, ayúdate a ti mismo, piénsate a ti mismo, ¿no? Es decir, que esto de pensarnos la diversidad cultural, sobre todo, nos lleva a pensarnos a nosotros mismos. Entonces, no es este buenismo, es que cuando tú te posicionas como buenista, fíjate también la información que estás dando de ti y tú cómo te estás posicionando. Y eso
nadie se lo plantea. Y también fijaros que tanto que criticamos, que el buenismo también va asociado al origen nuestro, dinámicas religiosas de que hay que buscar la salvación, hay que portarse bien con el otro para ganarse el cielo. El educador social algunas veces también parece que va en busca ¿no? de salvar a todo el mundo, de no sé qué, porque es el rey de las desigualdades, cuando hay que ir a plantearse por qué y las estructuras de lo macro. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué estamos aquí? ¿No? Para cambiarlo. Pero si naturalizamos que esto es así, que siempre ha sido así, que nos pasa con todo, pues solo vamos marcando más lo diferente, estigmatizando más, hay clases sociales más marcadas, nos creemos nosotros que somos más diversos. Es que a mí me hace una gracia ahora con lo de que somos muy diversos. Somos igual. De hecho, hay gente que habla de diversidades, ¿no? La diversidad ya es plural. Por favor, no ricemos el rizo. Ya está, somos diversos todos, independientemente por el motivo que seamos. Ya está, somos diversos. Total, sí, sí. Bueno, yo creo que, bueno, antes de terminar, creo que sería importante que nos dieras o sea, nos dijeras o nos recomendases. Mira que lo sabía y esto lo he olvidado. Me habían chivado la pregunta y lo he olvidado. A ver, ya sé que me vas a lanzar el libro y la película. Un libro, película, serie. Lo Venga, que tú quieras. te doy a elegir lo que tú quieras. A ver, libros tengo 1000 para recomendaros. 1000, ¿no? Para cualquier educador social. Pero me he acordado que tenía que me estoy leyendo ahora. Bueno, que le tenía hace tiempo y tenía ganas. No sé si conocéis a Hannah Arendt. No, un poquito. Para los que no le conozcan, pues este ensayo se acaba de se ha traducido hace poco al castellano y es La libertad de ser libres. Y es muy curioso, ¿no? Porque además yo creo que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando hoy, con esto de la Navidad, el consumismo, quién es el diverso, ¿no? Y fijaros que ella se plantea, y la síntesis dice, ¿qué es la libertad y qué significa para nosotros? ¿Consiste solo en la ausencia de miedo y restricciones o implica la participación en procesos sociales de todos, con voz política propia, ser escuchado, reconocido y, sobre todo, y finalmente, reconocido por los otros? Que al final tiene mucho que ver con esto de la interculturalidad. Le estamos dando voz a los otros, reconocemos a los otros, damos valor a la diversidad y las cosas que consideramos buenas de los otros nos las apropiamos de ellas. Es un poco la reflexión de que a veces, porque a mí me da mucho miedo que a veces bajo el paraguas de que no haya ruptura, del miedo, que la diversidad parece que nos vamos a romper y descolocar, pues, y pensamos que somos muy libres y no nos damos cuenta que nos estamos moviendo por otros poderes que no son culturales, que normalmente son económicos. Y que nos tienen a todos invadidos, pero nos que pensamos ahora la sociedad más libre, ¿no? Y más emancipada, porque parece que lo que tomamos, las decisiones que tomamos individualmente son libres. Y hay que plantearle un poquito. Entonces, está muy bien, os lo recomiendo y es muy cortito, ¿eh? Yo tengo que decir que Hannah Arendt para mí es una autora brillante. O sea, es que cuando me toca leer un material, o sea, es de las autoras que yo creo que más me aporta. O sea, igual que hay autores que los lees un poco más de esto. Eso no los vamos a mencionar. No. Es verdad que Hannah Arendt, es verdad que, no sé, siempre me quedo con alguna frase, con alguna idea, con alguna cosa que siempre es relevante y la verdad que considero que aporta mucho. O sea, Entonces... Sí, porque nos ayuda mucho a pensar el mundo en el que vivimos y a cómo posicionarnos en el mundo que vivimos. Al final, el profesional de la educación social, la educación social no es una cuestión de técnicas, es una cuestión también de modelos, de dónde nos posicionamos, cómo leemos al otro y qué pensamos que es el acto educativo y cómo debemos hacer esa intervención. Entonces, a mí es una autora que me ha ayudado mucho, sobre todo para pensarme yo, porque las transformaciones en la escuela no se va a transformar si los que están dentro de la escuela y sobre todo los que mayor responsabilidad tenemos, que somos los agentes de educación, no nos planteamos las cosas de otra manera, ¿no? Que a veces es tan duro como decimos, no, ¿cómo es el sistema? Pues nos vamos a arrollar todos y a seguir el mismo bombo, ¿no? Y esta autora nos dice, párate, piensa, y a partir de ahí, una vez que te hayas pensado tú y te hayas educado tú, en cierta manera, te plantes tus referentes culturales y tus cosas, luego ya vemos qué pasa con los otros, ¿no? Por eso también me parece interesante. Y lo de la peli, que luego me he acordado 2 minutos antes, que yo
La verdad no me da tiempo mucho a ver cine, pero sí que con toda esta dinámica, y aunque no tenga nada que ver, a mí me recuerda mucho a nuestra sociedad. Es una película que es antigua, la del Método, no sé si la habéis visto. No, No, creo que Pues no. me suena, está pero no. muy bien No la he porque es visto. un proceso de selección de personal, ¿no? Y entonces es como todos los Sí, hacen vale. en la entrevista, y se ve una guerra feroz entre el ser humano, o sea, se nos ve nuestra esencia más animalesca y más de lucha contra el otro, la rivalidad, ¿no? Y para mí está genial porque aunque habla del trabajo, sobre todo en la escuela, que se ha convertido en una preparación para el trabajo, capacitista y que olvida la verdadera educación, ¿no? Me parecía gracioso para pensar la escuela y para pensarnos, ¿no? Cómo estamos siempre pensando en ser los mejores, en llegar, en competir y cómo estamos perdiendo esa versión de la común que es la que hace que se pueda permitir pues, la convivencia intercultural y todo, que pensemos en el otro, que dejemos de pensar en nosotros mismos como los únicos, los centrales, la referencia del mundo y de la vida, porque solo somos con los otros, además, no nos queda otra y tenemos que evitar esta visión, ¿no? Entonces, aunque no es mucho de la educación social, sí que me parece que la realidad que nos muestra evidencia mucho las cosas que nos tenemos que replantear como seres humanos y luego ya como profesionales, ¿no? ¿Qué es lo que pretendemos con los procesos formativos, educativos, etcétera? Totalmente. Pues nada, muchísimas gracias, Ruth, de verdad, por esta Nada. clase magistral, por Sí. La verdad es que creo que la este recomendación. programa va a ayudar a un montón de DUSers, ¿no? De educadoras y educadores sociales y futuros educadores y educadoras sociales a tratar las cosas con otra perspectiva. Desde luego a mí me has abierto mucho la mirada. Estoy encantada de que hayas entrado al programa con nosotras. Estoy encantada de escucharte. Yo que venía de nuevas, ¿no? Por así decirlo, en este mundo de la interculturalidad, la diversidad y todo esto, para mí ha sido un placer poder escucharte, que puedas aclarar términos que son de esos términos que tenemos como en boca de todos, que están en boca de todos, pero que se han desvirtuado, ¿no? Que no los comprendemos como lo que realmente son. Y creo que hoy en este programa han quedado claros muchísimos conceptos que no están claros en la sociedad, ¿no? En la mente, en el ideario colectivo y en el lenguaje. Así que por parte de todo el equipo de Duso y de manera personal, yo te agradezco que hayas entrado en este directo que por suerte no ha salido mal porque estaba todo pronosticado para que se cayese el programa con todos mis problemas técnicos de esta noche. Te agradezco todas tus palabras y te agradezco que hayas volcado en este programa de una hora un montón de conceptos que creo que van a servir para que muchas y muchos edusers crezcan en esta profesión. Bueno, muchas gracias a vosotras, ha sido un placer. ¡Qué bien! Pues nada, edusers, muy buenas noches a todas y a todos. Nos vemos en el próximo programa. Ya os contaremos cuándo va a ser, así que estad pendientes de las redes sociales que ahí Jenny os contará a través de historias y yo a través de posts cuándo van a ser los programas. Y nada, si este es el último programa que estás aquí con nosotras, muchas felicidades esta Navidad. Comparte en familia todo lo que puedas. Amor, paz, prosperidad y esperemos que poco consumismo, pero yo creo que a estas alturas ya tendrás todos los regalos comprados. Así que desde el equipo de Duso TV, feliz Navidad, vacaciones o como quieras llamarlo, a todo el mundo y esperemos que haya un programa antes del día 24 y si no, nos veremos ya pues el próximo año. Un beso enorme para todas y todos los que estáis aquí. Un beso a todos. Beso. Buenas Felices noches, fiestas. edusers. Es más inclusivo que feliz Navidad. Felices Felices fiestas. Que fiestas. cada uno celebre como quiera.